entonces con la clase de hoy, que es James, ¿sí? William James. Le pregunto a alguien, además de acá, por supuesto, que en la asignatura lo leyó alguna vez a James. ¿En dónde? En Neuro, por supuesto. ¿Qué más? ¿El SDC lo vieron? Interesante. ¿En qué época no estaba? Bueno, entonces, William James, ¿sí? Referente de lo que sería la psicología anglosajona, ¿sí? Vamos ahora a Estados Unidos, ¿sí? Todavía estamos en el periodo de transición, ¿sí? Así que piensen eso para ubicar la escena, ¿sí? A William James se le adjudica también, al igual que Bull, ¿sí? Ser uno de los fundadores, ¿no? De lo que sería la psicología científica, ¿sí? James en sus comienzos va a tener también un comienzo experimental, pero después su obra va a circundar más en torno a lo que sería la filosofía, ¿sí? A una rama que se llama pragmatismo, Charnagar seguramente, si capaz en semiología con Peirce, ¿sí? Bien, entonces, William James, de la obra psicológica de él, nosotros vamos a tomar un breve punteo al comienzo, ¿sí? Lo que él pensaba, ¿sí? Ya les dije que es referente de lo que sería una psicología experimental al comienzo, ¿sí? Pero probablemente vayan a verlo con Florencia, ¿sí? Ibarra, ahí en el teórico, esta cuestión de que hay a veces esto de que una corriente puede tener pregnancia en un territorio y en otro no, ¿sí? Como puede ser en el caso de Argentina, si comparamos lo que estaba pasando a nivel mundial, hubo pregnancia del conductismo en Estados Unidos, pero en Argentina no. Lo mismo ocurría quizás también con el tema de la psicología experimental. En Alemania tuvo mucha pregnancia. Y en el caso de Estados Unidos, si bien tuvo al comienzo algo de eso, después se diferenció rápidamente, ¿sí? ¿Por qué ocurrió eso? Habría que verlo, se lo va a decir seguramente más Florencia que yo, pero por esta cuestión de que el contexto era más favorable, ¿sí? En el caso de Estados Unidos, para algo más abierto, ¿sí? En el sentido más flexible, de conocer la psicología que sea más flexible, ¿no? La aplicación de la psicología para otras funciones. Bien. Y entonces ahora llegamos a James, ¿sí? En esa escena de Estados Unidos que justamente está más abierto, más flexible con respecto a lo que era la psicología. ¿Qué es lo que pensaba James sobre la psicología? Él decía que la psicología era la ciencia de la vida mental. Aparece acá el concepto de vida, ¿sí? Que es de alguna manera un resabio de qué? De Darwin. De hecho, si ustedes leyeron el texto, van a ver que James toma muchas cosas de Darwin en su teoría de las emociones, ¿sí? Y ese entendimiento también de algunas otras cuestiones que ahora vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, la psicología para James era una ciencia de la vida mental. ¿Bien? A partir de eso, ¿sí? Va a hacer algunas, por así decirlo, críticas a la manera que tenía de ver la psicología del lado de Alemania y también, por supuesto, del lado de la modernidad. Van a verlo claramente en la siguiente afirmación. Cómo pensar lo que es lo físico y lo mental, ¿sí? Lo físico y lo mental para James, ¿sí? Son dos facetas de la experiencia humana, ¿sí? Dos facetas de la experiencia humana. Como dos caras de una misma moneda, ¿sí? Lo físico y lo mental están relacionados para toda la experiencia humana, pensaba James, ¿sí? Un rasgo que ustedes ya habrán podido detectar con Darwin, con Boone y ahora con James, ¿sí? Es que algo característico de este periodo de transición es que omiten o critican, ¿sí? La noción de dualismo, ¿sí? No hay esta cuestión de alma por un lado, cuerpo por el otro, como pensaba Descartes, ¿sí? Sino que intentan reconciliar eso y decir en todo caso que el hombre es justamente a partir de Darwin un organismo, ¿sí? Entonces, esto desde el punto de vista psicológico, ¿qué quiere decir? Que lo físico y lo mental, los dos están presentes para poder entender al ser humano. ¿Bien? Después, ahora es cuando empieza a haber esta gran diferenciación entre Boone y James. Habíamos visto con Boone qué es lo que Boone estudiaba. Las formaciones psíquicas, los procesos, sí, o sea, esto que yo había llamado ampliamente como fenómenos de la conciencia, ¿se acuerdan? Estudiaba los fenómenos de la conciencia y cómo es que llegó a eso, cómo es que llega a estudiar la conciencia. Dice, bueno, justamente voy a aplicar un análisis experimental, lo voy a desarmar, voy a llegar a los componentes más simples, ¿sí? Hay la continuidad del análisis. ¿Y a dónde llega? ¿Cuál es, por así decirlo, la formación psíquica más chiquita, la más mínima? La que es objetiva. La sensación, muy bien, ¿sí?
se llega a las sensaciones y dice muy bien, a partir de las sensaciones es que tenemos la formación psíquica inicial, que es la representación, después tenemos el sentimiento, después tenemos las emociones, los procesos cognitivos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Ante esto, justamente, es lo que James va a criticar a Wundt, ¿sí? Lamentablemente ustedes no tienen esa parte del texto de Principio de Psicología, que es otra gran obra de James, ¿sí? Que dice justamente lo siguiente: nadie nunca ha tenido una sensación aislada, ¿sí? Nadie ha tenido una sensación aislada. Por lo tanto, es ridículo, en cierto modo, pensar que al estudiar la conciencia uno tiene que ir en busca de lo más chiquito, de las sensaciones, como algo totalmente minúsculo y ubicable, como un elemento. ¿Se acuerdan que Wundt había dicho justamente en el texto, ¿sí?, de que todo lo que ocurre en la conciencia, esas formaciones psíquicas, son ¿qué? Ustedes lo dijeron recién. ¿Qué son las formaciones psíquicas? Procesos, exactamente. Pero por ser procesos no los puede estudiar como tales. Tiene que hacer un, justamente, análisis experimental, que es una abstracción arbitraria de esos procesos, ¿sí? Congelar la película, sacarle fotos y captar elementos que tienen más o menos esta regularidad y consistencia, que son justamente los elementos de las sensaciones y los sentimientos. ¿Sí? Bien, a partir de eso, ¿sí?, ¿qué es lo que va a ocurrir ahora? Wundt, ¿sí?, para hacer la comparativa, hace algo justamente en los elementos, ¿sí? Los elementos mínimos de nuestra, por así decirlo, experiencia, ¿sí?, que serían las sensaciones. Y así como había poco desde el punto de vista de Wundt en los elementos mínimos que son las sensaciones, ¿sí?, a eso va a criticar James y va a decir que no podemos caer en esa trampa de ubicar lo más mínimo para poder estudiarlo mejor. Porque la conciencia es otra cosa, dice James. La noción de conciencia, ¿sí?, va a ser uno de los pilares de la obra de James, que van a ser más importantes, se va a desarrollar a lo largo de toda su obra. Y en el texto un poquito de esta noción se va a ver, y ustedes la van a ver en breve, ¿sí?, cómo es que la trabaja. ¿Qué es lo que hace plantear de su lado James entonces? Sobre la conciencia, ¿sí? No, ya les digo, no va a estudiar los elementos mínimos, como pensaba uno, sino que va a estudiar otra cosa. ¿Qué es esa otra cosa? Va a decir que hay un curso de pensamiento. Un curso de pensamiento, ¿sí? Ese curso, por cualquier traducción, pueden encontrarlo como curso de pensamiento o corriente de pensamiento, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo acá James? Que la corriente es algo que fluye como un río, ¿sí? Va de pensamiento en pensamiento, ¿sí? Y justamente esta noción de que va de pensamiento en pensamiento es que algo que va cambiando constantemente, ¿sí? ¿Qué? No sé, estoy seguro. Un poquito estoy seguro que leyó los griegos, porque después va a tomar algo de Aristóteles. Ahora vas a ver que es muy interesante, ¿sí? Curso de pensamiento, ¿sí? Algo que va variando a lo largo de los diferentes momentos, ¿sí? Es decir, que en ese sentido, James adhiere más a esta cuestión de estudiar qué cosa, el proceso. Porque Wundt también reconocía que las funciones psíquicas son procesos, yo les había dicho. Solo que él dice que no puede estudiarla como tal porque es imposible. Y James dice, no, ¿por qué es imposible? Vamos a ver realmente lo que es esa conciencia, ¿sí? Como proceso, como algo que varía de un momento a otro, ¿no? Eso sería el curso del pensamiento, ¿sí? Bien. Y ahora esta cuestión de que va a estudiar el proceso, acá ustedes ya más o menos tendrán una idea de por dónde viene la mano, ¿sí? Desde el punto de vista de Wundt, ¿sí?, la conciencia era justamente algo que tenía procesos. Algo que tiene representaciones, algo que tiene sentimientos, algo que tiene emociones, etcétera, etcétera. La conciencia tenía procesos desde el punto de vista del mundo. James va a decir otra cosa. Él va a decir que la conciencia es un proceso. La conciencia misma es un proceso, ¿sí? Y por eso, ¿sí?, es que acá va a entrar la cuestión fundamental al momento de pensar la conciencia de James. Va a pensar la conciencia no como una entidad, sino como una función. Aparece la noción de función diferenciándose de la conciencia como entidad.
explicar en el programa un autor que pensó que la conciencia es una entidad. ¿Quién sería? Descartes. Descartes, pensando algo que tiene alma, ¿sí? Algo que tiene entidad, una sustancia, más ni menos. ¿Sí? En el caso de James sabemos que en realidad esta cuestión no tiene mucho sentido. Y les explico por qué. Recuerden que todavía estamos como el paradigma científico del positivismo. ¿Sí? Yo tengo que dar cuenta de los hechos científicos que no pueden decir, ¿no? Empíricamente. Si yo digo que la conciencia es una entidad, va a surgir la interrogante de, bueno, ¿y dónde está? Mostrame la conciencia en la puerta sala. Y vieron que Wundt se tuvo que esforzar mucho para no caer en ese trampo y decir, bueno, en realidad no vamos a estudiar la conciencia en sí, sino los fenómenos que tiene, como los procesos, y vamos de lo más chiquito y lo objetivo que es que las sensaciones, y hace toda esa vuelta para evitar caer en esa trampa. Y James dice que eso es irreal. No es realista para nada, porque en todo caso lo que nosotros tenemos como conciencia es justamente un curso de pensamiento, es un proceso mismo, no es una entidad. ¿Sí? Esta cuestión de que la conciencia es una función, ¿sí? Va a tener tres grandes consecuencias. ¿Sí? La primera consecuencia de la conciencia como función es pensar justamente en que es teleológica. Teleológica, por favor no se confunda con teológica, que no es lo mismo. ¿Sí? Teológica quiere decir justamente de Dios, de la religión. Teleológica, que acá justamente todo lo que se le acompaña a esta cuestión de la influencia de los griegos, ¿sí? La teleología aristotélica, que era justamente que las cosas tienden hacia fines, tiende hacia un fin, justamente por eso es una función, es algo que va a tender a un determinado fin. Esta la pregunta sería, ¿y cuál va a ser el fin al cual va a atender esa conciencia? Si está influenciado por Darwin, ¿cuál va a ser la función fundamental de la conciencia? ¿A qué va a atender? ¿A qué va a ayudar al hombre? A sobrevivir. Exactamente. ¿Sí? Surge en esa concepción de la función de la conciencia como aquello que nos permite sobrevivir toda una rama en la psicología que es el funcionalismo, que lo van a ver seguramente más profundamente en teóricos, pero que tiene que ver esto de pensar en los procesos psíquicos o psicológicos como aquello que nos permite adaptarnos y sobrevivir. ¿Sí? Bien. Siguiente consecuencia, ¿sí? Al pensar que la conciencia es una función, siempre hay que apelar justamente a algo de qué cosa, del entorno. ¿Sí? Entonces la conciencia pasa a estar ahora ¿qué? Relacionada. ¿Sí? Relacionada. La conciencia está relacionada justamente con ¿qué? Con el entorno. ¿Sí? Porque justamente si la función va a ser la supervivencia, justamente va a tener que apelar al medio, cambiarlo, transformarlo, percibirlo. ¿Sí? Va a estar relacionada esa conciencia con algo más además de sí misma, ¿no? Justamente que es la conciencia. Bien. Y tercera característica, ¿sí? O consecuencia de pensar la conciencia como si fuera una función, es que justamente si tiende hacia el fin de la supervivencia, y eso es algo que es inherente a ella, no es una tabula rasa. No es tabula rasa. ¿Sí? ¿Quién pensaba en la tabula rasa en la mente? Exactamente, esto de que venimos al mundo como una pizarra de blanco donde tenemos impresiones, después tenemos ideas, etcétera, etcétera. En el caso de James, ¿sí? Si ya tenemos en cuenta, a partir de Darwin, que venimos con algo cercano a lo que podemos llamar instinto, venimos con algo que es universal, con algo que es heredado al mundo, ya no tenemos una conciencia que está tabula rasa. ¿Sí? Venimos ya con justamente esta función que nos permite a nosotros, ¿qué cosa? Adaptarnos al medio, ¿sí? Sobrevivir, sobre todo. ¿Bien? Va a haber una cuestión interesante con respecto a la conciencia en James, que es que en su obra, por lo menos en Principio de Psicología, él va a tomar como sinónimo la conciencia y la sensación. Uno diría, momento, ¿cómo que vas a tomar como sinónimo la conciencia y la sensación? Y dice, claro, porque si la conciencia es una función, ¿sí? No es una entidad, pensemos en cómo eso nos afecta a nosotros. ¿Sí? ¿Qué significa, por ejemplo, ser consciente? Ustedes, en el día cotidiano, ¿qué significa ser consciente, una persona consciente?
alertar de algo que está sucediendo. ¿Qué más? ¿Perdón? Que se puede ubicar. ¿Y cómo te puedes ubicar en espacio y tiempo? Podés distinguir los diferentes lugares. ¿Sí? Es decir, que todo lo que tiene que ver con esta cuestión de la conciencia apela a qué cuestión, a lo que nosotros tenemos como sensación. Sentimos que estamos en un lugar determinado, sentimos que tenemos una percepción determinada. ¿Sí? Va a hacer una crítica James a otros autores, entre ellos Hume, ¿sí? De justamente esta cuestión de dividir lo que se podría llamar las percepciones en impresiones e ideas, como dos momentos diferenciados, ¿cierto? Que hay diferentes maneras de llamar esta cuestión de conciencia por un lado y sensaciones por el otro. Y James en todo caso dice que justamente cuando uno tiene una corriente de pensamiento, ¿sí? Un curso de pensamiento, ese curso de pensamiento va a tener este registro de qué cosa, de sensaciones. Ahora, sería un poquito contraintuitivo porque uno podría decir, pará, yo puedo decir que yo tengo la sensación de un dolor de muela, ¿no? Pero es muy difícil decir que tengo la conciencia de un dolor de muela. Parecería que no es lo mismo. Pero en última instancia, cuando uno dice que es consciente de, que uno tiene conciencia de algo, está haciendo referencia a qué cosa, a que de alguna manera tenemos la sensación de eso. ¿Sí? Esta es una cuestión que es muy interesante que después James va a trabajar para poder entender cómo es que el hombre tiene conciencia de las cosas y pensar justamente que esto es crucial. Lo físico y lo mental son dos facetas de la experiencia, como dos caras de una moneda. No se puede separar una de la otra. ¿Sí? Lo van a ver justamente en el texto del día de hoy. Bien, volvemos entonces ahora sí al texto. Por favor, levante la mano quien tenía asignado la lectura. ¿Alguien más lo leyó? ¿No? Bueno, coméntenos, ¿qué les pareció el texto? Bien, me pareció una lectura bastante sencilla, a comparación de lo que veníamos leyendo, como que este ponía más ejemplos. Sí, no sentía que era tampoco tan repetitivo como estuvo copado y encima ya haberlo leído para Neuro en mi caso. ¿Leyeron ese texto de casualidad? Sí, este mismo. O sea, que bien leí James, el quinto es el teloso. El teloso. Quiera. Exacto. Así que fue como también un poco más fácil de ya tener como un papel. Bien. ¿El resto? No, bien, o sea, estoy como bastante más familiarizado con el camino en general, con las personalidades, con ese ejemplo de casa. Y me pareció como muy, poniendo un poco al paradigma de la época. Hay mucho de lo fisiológico. Mucho de lo fisiológico, sí. Como hay las emociones. ¿El resto? ¿Lo que haya podido leer? ¿No? Pero la sensación la comparten más o menos sería. Les reitero la cuestión de la traducción, ¿sí? Que a partir de la página 58, que es la segunda, si no me equivoco, el texto, ¿sí? Que cuando aparece y dice expresión verbal, está diciendo en realidad expresión corporal, ¿sí? Porque no va a entender nada el texto. Tengan cuidado con eso, ¿sí? Bien. En este texto lo que está haciendo James es un poquito consolidando, ¿sí? Esta cuestión que ya de antes se le venía presentando, que seguramente lo vieron en el neuro y también en general con respecto a la emoción, ¿sí? La famosísima teoría James Lange, ¿sí? Esa es de alguna manera lo que está explicando acá. Teoría Vayamos un poquito a los antecedentes, ¿no? Esto de cómo se entendía hasta ese momento, por lo menos una parte de los psicólogos, cómo entendían el proceso de la emoción, ¿sí? Ocurre, por ejemplo, con el ejemplo del oso, ¿sí? Yo voy por el bosque caminando muy tranquilo, veo un oso, me da miedo al verlo, y una vez que sentí esa emoción del miedo, ¿qué es lo que hago? Tengo sudoración, tengo parálisis, empiezo a correr, me peleo, como había visto con Darwin. No voy a pelear con un oso, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Aparece esta cuestión de que primero está la emoción y después justamente los movimientos que están asociados a esa emoción. Y el estudio que hace James, ¿no? Es una suerte de hipótesis, de decir que en realidad este orden está mal. Lo que ocurre en un primer momento es lo mismo, ¿no? Que sería el mundo circundante, ¿sí?
hay un mundo, por supuesto. Justamente el hombre está ubicado en un entorno. ¿Sí? A partir de ese mundo en donde está ubicado el hombre, ocurre en segundo lugar ¿qué cosa? Una percepción. Una percepción de qué cosa? Del hecho, o en el caso del oso, un objeto. Una percepción de un hecho o un objeto. ¿Sí? A partir de esa percepción del hecho o del objeto, lo que viene después no es la emoción, sino que por el contrario lo que ocurre en un tercer momento, ¿sí? Son cambios corporales. Cambios corporales. A veces algunos son más notorios que otros, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el temblor o la sudoración no es inmediatamente percibido, pero uno parecería que ahí introduciría todos los cambios corporales. También puede ser el hecho de correr, al venenoso, eso también es un cambio corporal. Y después de haber tenido ese cambio corporal, es que aparece justamente, en un cuarto momento, esa supuesta emoción. La emoción viene después del cambio corporal. Esto es lo que está diciendo James. Y ahora acá uno diría, me parece medio raro lo que está planteando, ¿no? Porque es como que uno después tiene la conciencia de la emoción después de tener el cambio, ¿no? Me parece que es correcto, y acá viene una cuestión interesante para resolver este encuentro. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que entiende James por emoción? ¿Sí? La percepción consciente de los cambios. ¿Cómo es? La percepción consciente de los cambios. ¿Sí? Aparece la conciencia, en este momento aparece la percepción de eso. ¿Sí? Percepción consciente de los cambios. Esto es lo que está diciendo exactamente. La percepción consciente de los cambios del cuerpo. ¿Sí? Ahora bien, ahí justamente James dice en el texto como ejemplo, ¿sí? Nos sentimos tristes porque lloramos. O sea, primero lloramos y después nos sentimos tristes. Justamente es la percepción del cambio corporal. ¿Sí? O, en el caso del oso, tenemos miedo porque huimos. ¿Sí? Nos movemos primero, salimos corriendo al del oso y después es que sentimos el miedo. Eso es lo que está diciendo James. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice en la página 68. Dice: si nuestra hipótesis es cierta, o sea, si esta es la secuencia de la emoción, según James, ¿sí? Nos hace darnos cuenta, mejor que nunca, de lo mucho que nuestra vida mental está unida a nuestra estructura corporal. Es decir, que al modo de ver de James, ¿sí? Esto es lo que demuestra justamente que nuestra vida mental, o sea, se pueden pensar lo que sería lo mental y lo físico, son justamente dos facetas de nuestra experiencia. ¿Sí? No podemos tener una sin la otra, del mismo modo que justamente les dije al final, ¿sí? De la primera parte, esta cuestión de no podemos pensar conciencia por un lado y sensación por el otro. Porque parecería que en este momento, justamente, si la emoción, que es algo que es mental, claramente, es justamente ¿qué cosa? Algo del orden del sentir. ¿Sí? Están las dos partes ensambladas una con la otra. Por eso que justamente James dice que si esto es cierto, si este orden es cierto, nos hace darnos cuenta de lo mucho que está ligado lo físico con lo mental. Y ya no lo podemos pensar separados uno del otro. ¿Sí? No podemos pensar en el circuito de causa y efecto que pensaba Descartes, por ejemplo. ¿Bien? Bueno, justamente acá diría James que ¿sí? Todo cambio, por así decirlo, en la parte mental está acompañada de un cambio que es corporal. ¿Sí? Entonces, ante todo, ¿qué es lo que pasa en la emoción? ¿Qué es la emoción en sí mismo para James? Es algo que se siente. Yo siento la emoción. ¿Sí? Hay un orden del sentido. ¿Sí? Piensen en lo siguiente. ¿Sí? Por ejemplo, las emociones de miedo, ira o alegría, si quieren, ¿no? ¿Qué es sentir miedo? Descríbanme, ¿cómo sería sentir miedo? Tener los músculos tensionados, es como algo más corporal. Algo más corporal. ¿Alguien más? ¿Qué significaría tener miedo? Si me tiembla, por ejemplo, cuando tengo un oso adelante, comienzo a temblar por miedo. Ok. Algo más corporal. Algo del orden corporal. Esto es lo que dice James. Cuando
uno va a describir las emociones, se da cuenta que lo que aparece primero es ¿qué cosa? La sensación corporal. Se me empiezan los músculos, se empieza a temblar, siento una angustia, que es una sensación corporal de alguna manera. La angustia es una sensación corporal. ¿Sí? Ira. ¿Qué sería sentir ira? Estar enojado por algo. ¿Cómo se siente en el cuerpo? Tenso. Tenso. Yo siento calor, ¿no? ¿Sí? Enojado, tenemos la expresión nuestra de está recaliente. Bueno, siente el calor en su cuerpo. Bueno, hay la hidratación, digo, la contracara física, la descripción fisiológica, el calor, el rubor, es parte de la vasodilatación, digamos. Claro, exactamente. Está todo ligado con lo corporal. Claramente. Esto es lo que de alguna manera se percató James. Cuando uno va a describir la emoción, encuentra ¿qué cosa? Cambios corporales. Calor, temblor, tensión, angustia, todas las cuestiones que se sienten en el cuerpo. Y dice después justamente que si uno intenta quitarle esos elementos corporales a la emoción, ¿sí? No queda nada. Por lo tanto, la emoción es justamente esa percepción de los cambios corporales. No hay una cuestión, por así decirlo, representacional en la emoción. ¿A quién le suenan cuestiones representacionales en la emoción? Sí, pero los autores que vimos en el programa hasta ahora. ¿Bien? Jung puede ser justamente la idea, y más cercanamente también Bull. Porque Bull decía justamente que cuando uno tiene una emoción, ¿qué es lo que pasa al principio? Tenemos una sensación, o representación, y después tenemos un sentimiento inicial que dispara ¿qué cosa? Un curso representativo. Ese curso representativo, por supuesto que desde el punto de vista de Bull existe, pero desde el punto de vista de James, que él no lo niega, ¿sí? Pero él diría en todo caso que la emoción no tiene que ver con algo representacional, tiene que ver con algo que es corporal. Yo digo que tengo miedo porque estoy temblando. Yo digo que estoy enojado porque estoy caliente. ¿Sí? No hay un elemento representacional ahí que esté ubicado. ¿Sí? La emoción es algo que se siente, eso es lo que dice James. ¿Sí? Bien, avanzamos. A partir de la página 60 aparece una idea muy interesante en James. ¿Sí? Al momento de pensar las emociones, hay que pensarlo a partir de un componente de llave cerradura. ¿Qué sería esto de la llave cerradura? ¿Sí? Entiende James lo siguiente: el organismo, sea este un animal, en todo caso estudia más al hombre, por supuesto, ¿sí? Tenemos una serie de cerraduras. ¿Sí? Esas cerraduras que tiene el organismo justamente abren lugar a las emociones, pero como todas cerraduras que necesitan una llave. Y no cualquier llave abre la cerradura. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, supongamos que está un ratoncito. ¿Para qué? Hay un ratoncito acá, ve un gato, y ¿qué es lo que va a empezar a surgir así como emoción en el gato? En el ratón. Miedo. Ahora, supongamos que ahora vuelven a ustedes, a sus propios cuerpos de humanos. Ven a un gato, ¿qué emoción les salta? Yo alegría. Aparecieron ahí otras emociones, ¿no es cierto? ¿Sí? Tienen que ver con esta cuestión de la llave de cerradura. Justamente el organismo que tiene cerraduras, ¿sí? Pero eso no quiere decir que cualquier llave lo pueda abrir. Para algunos organismos sí la abren, para otros no. Y acá, fíjense que por esta distinción entre organismo y organismo, de acá, de a poquito se está alejando de quién, de Darwin. Porque ¿qué es lo que decía Darwin? Justamente la expresión de las emociones en el hombre y los animales. Darwin estableció una continuidad entre los animales y el hombre, justamente porque el hombre es un animal más para Darwin. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que está diciendo acá James? Que no podemos extrapolar, ¿sí? Comparar las cuestiones de los animales con el hombre. ¿Por qué? Porque en el caso del hombre, o incluso entre diferentes hombres, cambia la cerradura. Y al cambiar la cerradura, ese estímulo que puede ser ver un gato puede tornarse como algo totalmente diferente. ¿Sí? No es algo que me dispare a mí la emoción del miedo. Ahora bien, así como a mí me daría alegría ver a un gato, supongamos que hubiera otra persona que tuviera fobia a los gatos. Esa persona con fobia a los gatos ve al gato y ¿qué siente? Miedo, terror, exactamente. Ahí sí. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué una persona lo ve y siente alegría y otra persona ve y siente miedo? Porque cambia la cerradura al cambiar justamente el organismo. ¿Sí?
Por eso es que ya no podemos establecer generalizaciones de que tal estímulo te causa tal cosa sin tener en cuenta eso. Sin tener en cuenta la llave cerradura de cada quien, de cada organismo. ¿Bien? Por eso es que ahí después, cuando tiene que explicar la emoción, James siempre va a interpelar a esta cuestión de que justamente se produce por medio de este proceso de llave cerradura. ¿Sí? Algo del medio circundante es una percepción de un hecho objeto, sí, pero justamente esa percepción de hecho objeto actúa como una llave. Puede ser que abra la cerradura que tenemos en nosotros y desencadene una determinada emoción, o mejor dicho, unos determinados cambios corporales, ¿sí? Como puede ser que no ocurra. ¿Bien? Habíamos entonces dicho que la emoción sería esta percepción, como dijo la compañía, esta toma de conciencia, ¿sí?, de los cambios corporales que uno pueda llegar a tener. Ahora bien, si esto fuese así, ¿no? Digo, si lo que viene antes son los cambios corporales y después viene la emoción, James contempla una posible objeción a esta teoría, que es, bueno, si usted dice, señor James, que nosotros tenemos primero los cambios corporales y después la emoción, eso quiere decir que yo podría fingir mediante ciertos cambios corporales y esos cambios corporales me producirían a mí, ¿qué cosa? Esa emoción. Como por ejemplo, si yo empezara a temblar, ¿sí?, y empezara a tiritar por el miedo, ¿eso quiere decir que tendría la emoción del miedo? ¿Habría una activación voluntaria? ¿Qué les parece? Y se dice que estás triste sobre el espejo, entonces me parece que... No, totalmente, hay una cuestión del movimiento ahí dando cuenta, ¿sí? Entonces lo toma con pinzas y dice, puede ser que algo de eso haya. ¿Recuerdan ustedes cuando vimos a Wundt que él decía, esta cuestión de los movimientos expresivos, que tenían una propiedad psicológica? ¿Cuál era? ¿Cuál era la propiedad psicológica de los movimientos expresivos en el mundo? ¿Qué es lo que ocasionaba? Intensificaban la emoción, la hacía más fuerte, la fortalecía. ¿Sí? Si eso de alguna manera es cierto, algo de eso también está presente en ellos. O sea que esos movimientos corporales podrían llegar a tener algo del orden de la emoción, como dice la compañía, si uno que sonríe al espejo, justamente al verse sonriente, parecería que esa emoción de la tristeza desaparece. Y de hecho, James lo dice. ¿Sí? Fíjense lo que dice en la página 65-66. Dice, rehúsese a expresar una pasión, fíjense que utiliza la palabra pasión, ¿no? Interesante. Rehúsese a expresar una pasión y ésta morirá. Si deseamos vencer tendencias emocionales indeseables en nosotros mismos, como por ejemplo la tristeza, ¿sí?, debemos con asiduidad, que quiere decir de forma constante, ¿sí?, debemos con asiduidad pasar por las señales externas de aquellas disposiciones contrarias que prefiramos cultivar. Como bien dijo la compañera, si uno está triste y es indeseable estar triste en ese momento, uno hace los cambios corporales contrarios, ¿sí?, cambios corporales contrarios a esa emoción, a la emoción que busca cultivar, que sería por ejemplo la alegría o el bienestar. Uno sonríe frente al espejo y parecería que la tristeza se va. Ahora, no es tan así, porque James justamente lo toma con pinzas por esto. Dice que es posible imitar algunos cambios corporales, no todos. Uno, por ejemplo, no puede cultivar voluntariamente el miedo, ¿sí?, porque uno no puede sudar frío voluntariamente. Uno no puede hacer que la sangre circule para las piernas y los brazos de manera voluntaria. Puede fingir que está temblando, pero en última instancia está fingiendo. ¿Sí? Bien. Pero creo que si lo hicimos tipo nosotros, lo tratamos pensando que sin el espíritu presente. Bien. Ahí es interesante porque viene la segunda objeción que James contempla, que es, ¿qué pasaría cuando uno, por ejemplo, tiene, desde el punto de vista consciente, ¿sí?, estas representaciones de cosas que nos generan emoción, como por ejemplo ver una película de terror? No es algo que está ocurriendo realmente, es algo que es ficcional, ¿sí?, pero eso aún así me hace sentir un miedo, ¿no? En el caso de James, más que una película sería una poesía, ¿no? ¿Qué pasaría cuando uno lee una poesía y se emociona? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Acaso justamente esa lectura me hizo a mí dar cuenta de una emoción
desde el punto de vista representacional, no hay que caer en esa trampa. Porque recuerden de vuelta lo que les dije acá. A ver si no olvidan. ¿Sí? No quiere decir que uno lee la poesía e inmediatamente se emociona. Hay gente que se emociona y gente que no. ¿Sí? En todo caso, lo que le ocurre a la gente que sí se emociona leyendo una poesía, ¿qué es esto? Hay algo del orden de representación, hay dado vueltas y llegues acá y dices sí, exactamente. Dice sí, hay algo de lo representacional. Y acá contempla en una idea que va a llamar en el texto emoción ideal, justamente del orden de la idea. ¿Sí? Esta emoción ideal, ¿sí?, dice que justamente es algo que va en el orden de la representación. Uno se representa algo de la emoción. Como por ejemplo ustedes acaban de responder, sí, que sería justamente sentir miedo, sentir ira o sentir tristeza, ¿sí? Llorar, ¿no? Emocionarse, ¿sí? Contraerse, temblar. Todas estas cuestiones que son ¿qué? Representaciones. Uno tiene esa representación de qué sería sentirse de esta manera y uno lo representa. ¿Sí? Ahí sí se podría hablar de un componente representativo. Pero, rápidamente, ahí James se da vuelta y dice que si no hay un cambio corporal, ¿sí? Justamente, si no hay esto, el tercer paso de la teoría, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Sería una emoción? Y James dice, no es una emoción. Es en todo caso un juicio de valor. Eso es lo que dice en la página 69. Muy bien. Empezamos del juicio de valor. No tiene la misma intensidad que la emoción propiamente dicha. Porque uno puede sentirse triste leyendo un poema, pero uno se siente mucho más triste cuando pierde un familiar. ¿Sí? Ahí aparece mucho más intensa la emoción. ¿Sí? Cuando uno habla de esta emoción ideal, de llegar a un estado emocional a partir de la idea, la representación que podemos llegar a tener, en realidad no es tan fuerte y no es tan así. Es algo que nuestra conciencia intenta construir a partir de algo, justamente de la representación de los campos. Nada más. ¿Sí? Pero la emoción ideal entonces es juicio de valor, ¿no? O sea, está involucrado juicio de valor ahí. Pero vos cuando ves una película de terror, te da como que viene una parte depresiva del cuerpo. No Sí, sé pasa si que yo nivel tenía mucho que... miedo también, cuando veo la O sea, película. no sé si ya, bueno, no me pasó a temblar, pero sí como que hay como algo medio físico que te tapas la cara, y ahí entonces sí. Bien. Una Esta emoción. cuestión que parece rara, ¿no? Porque dice, yo veo una película y a mí me pasa esto. Por favor, acuérdense de esto cuando vamos a Sartre. O te sube las palpitaciones. Claro, te ponés nervioso. tenés todos los síntomas, Pero, todos los cambios corporales sí, de la emoción. ¿Sí? Porque en ese momento vos tenés esa percepción y de alguna manera diría, por ejemplo, Sartre, que vos te crees eso. Vamos a ver mejor por eso. pero él dice que no pasa eso. Sí. Lo que diría yo en ese caso, que por más que ella se interesa en la película, igualmente si ponen en la película no se aparece un fantasma. Sí. Y vos ves el fantasma y te asustás. Pero si llega a pasar en la vida real sería mucho más intenso. Mucho más intenso. O sea, lo puedes sentir terriblemente en la película, claro. Pero si lo ves en persona va a ser mucho peor. Justamente porque en el cine, por ejemplo, vos estás viendo eso, no saldrías corriendo. Entenderías que eso es parte de una ficción. ¿Qué está pasando? Sí. Una pregunta, porque en otras materias nos pasó de cuando se habla de ataques de pánico, cosas que evitan los profesores decir determinadas sensaciones que uno puede tener en el cuerpo para no inducirnos a que si alguien tiene tendencia de ataque de pánico, decir palpitaciones, no sé qué, que de repente lo empieza a sentir. Claro, ahí que no le preguntás que incluso no tenés palpitaciones, tenés aceleración del pulso, se te agita la respiración, estás acortando. Está diciendo que tenés la sensación, dale, no. En todo caso, en un ataque de pánico, más o menos ustedes habrán escuchado que lo que hay que hacer es sacar el foco de lo que el paciente está sintiendo corporalmente y dice, mostrame qué tenés en la pared, qué son las bibliotecas, de qué color es la pared, qué color es el piso, ¿no? Sacar esta cuestión de la percepción, ¿no?, del propio cuerpo para el entorno, ¿sí? Para justamente quitar ese componente fisiológico, si se quiere, ¿sí? Y no inducir, como dirías, el ataque de pánico. Sí. No termino de entender si la emoción es ideal, es una emoción o no. No, él la contempla, pero no es una emoción. O sea, la emoción que él apela acá, ¿sí?, la va a llamar emoción estándar. ¿Sí? Dice llamamiento, emoción estándar. Contempla esta cuestión de la emoción ideal diciendo que es justamente la crítica de alguien que diría, bueno, ¿y acaso no podríamos decir que podríamos llegar a tener una emoción por medio de un proceso de ideas, de representaciones? Y James dice, no, en todo caso eso sería más bien ¿qué cosa?
un juicio de valor y descarga. Pero básicamente minimiza eso de que cuando lees una poesía y lo que sientes, dice que no es tan fuerte como si lo pudiese pasar. Lo minimiza, ¿sí? Lo minimiza, sí. Porque en todo caso lo que ocurre ahí es una representación mental de esos cambios fisiológicos, nada más. Claro, dice, no es tan fuerte, así que... Claro, exactamente. ¿Cómo gusto del arte? Sí, tiene que ver quizás un poquito con, no sé si gustó un poco gustoso el arte. Él tenía formación, ¿saben qué? Como pintor. Él dibujaba, hacía el dibujo sobre el lienzo. Se ve que después no le fue tan bien. Y se decidió. Si hubiese psicología, tampoco le fue tan bien y ahora después al final se hizo filósofo. ¿Sí? Igual la obra de este, te digo, es hermosa. ¿Sí? Recontra pensar un montón de cosas. Bien. Aparece el último componente interesante para pensar la emoción en James, que es estas cuestiones que habíamos visto, ¿no? Que los organismos, algunos parecen tener ciertas emociones por tener ciertas cerraduras y otros no, ¿sí? Que es a partir ahora de la página 63 en adelante, ¿sí? Que va a explicar algo interesante. Que para poder pensar en la cuestión innata de la emoción, da dos componentes que son cruciales, ¿sí? ¿Cuáles son esos componentes? La educación y la asociación. Educación y asociación. ¿Sí? Y fíjense lo que dice con respecto a esto. Página 63. Dice: casi todos los motivos de vergüenza y muchos insultos son puramente convencionales y varían según el ambiente social. Las ideas de vergüenza, deseo, remordimiento, etc., deben haber sido ligadas, o sea, asociadas, justamente, primero por la educación y la asociación a estos objetos convencionales, antes de que los cambios corporales hubieran tenido posibilidad de despertar. Acá introduce James la cuestión del ambiente social. Fíjense que acá cambia la cuestión del ambiente, ¿sí? Porque no es el ambiente como lo piensa Darwin, es decir, no es el ambiente natural, ¿sí? El ambiente social del hombre justamente es un ambiente que es en el marco de una cultura determinada, ¿sí? Y habla de eso ¿dónde? En un texto que está hablando de las emociones. ¿Por qué? Porque justamente está diciendo que hay algo del componente social muy importante en el modo en el cual nosotros experimentamos las emociones. Es que también va a definir la llave cerradura. Exactamente. ¿Cuál es entonces el componente de la llave cerradura que predomina en nuestro ambiente social? Y dice, de vuelta a la página 63. Conmigo. La parte más importante de mi ambiente es mi prójimo, o sea, un otro. La conciencia de su actitud hacia mí es la percepción que normalmente abre la mayoría de mis vergüenzas, indignaciones y miedos. La extraordinaria sensibilidad de esta conciencia se muestra por las modificaciones corporales operadas en nosotros al saber que nuestro prójimo no se está observando. ¿Qué quiere decir? Que la parte más importante es el prójimo. La presencia del otro, la mirada del otro, regula mucho cómo nosotros experimentamos nuestras emociones. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Verán ustedes, por ejemplo, que cuando uno, por ejemplo, se baña, si está desnudo, ¿sí? Pero obviamente está solo la mayoría de las veces, ¿sí? Y después, como que justamente ocurriría que si alguien lo estuviera viendo, sentiría un poco de vergüenza, ¿sí? Justamente, ¿por qué sale la vergüenza? Porque estar desnudo no. Estar desnudo no es una situación de vergüenza. Que alguien te esté mirando desnudo, eso sí te da vergüenza. En ese caso, ¿sí? Si pensamos en la llave de cerradura, la llave más importante desde el punto de vista de James, ¿sí? Para nuestro ambiente social es qué cosa? La presencia de la otra persona. Que la otra persona esté allí viéndonos o esté allí implícito hace que nosotros sintamos vergüenza o sintamos miedo, ¿sí? O en otras situaciones, por ejemplo, ¿sí? En el caso de las películas de comedia. No sé si les ha pasado a ustedes, por ejemplo, que ven una película de comedia, ¿sí? En casas, en Netflix, lo que fuere, ¿sí? Y un poco como que se sonríen por un chiste, una escena graciosa. Pero es recién cuando uno va al cine y lo ve de a muchas personas que algo les genera tanta gracia que empieza a carcajadear, tiene carcajadas.
es que justamente esto ocurre mucho, ¿sí? Uno puede tener esas carcajadas solamente cuando hay muchas personas que también están riendo al mismo tiempo. Si no se ríen es muy difícil, ¿sí? Uno no puede de alguna manera generar la carcajada tan espontáneamente. Es algo que tiene que ver mucho con lo social, ¿sí? Con lo que está justamente esta persona observando, ¿sí? Esta cuestión del ambiente social, más o menos se acuerdan quién decía algo similar a esto, algo del componente de la aprobación o la desaprobación social en las pasiones. ¿Quién lo decía? Hume, exactamente. Él decía justamente que esta aprobación y desaprobación social era justamente una pasión, calma por supuesto, ¿sí? Con una razón, pero que incidía en cómo justamente teníamos todos nosotros las pasiones. Sí, estamos en una cultura donde tener riquezas es visto como algo bueno, nosotros sentimos alegría, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con justamente el orgullo, pero si no está bien visto tener dinero, ahí sí sentimos vergüenza, ¿no? Justamente hay algo del componente social en Hume, hay algo del componente social justamente en James, ahora mucho más claro, porque si él dice que la parte más importante del medio ambiente es mi prójimo, ¿sí? Le está dando claramente el estatus de llave a eso. ¿Y por qué? Es una llave. En este párrafo que yo les leí último, ¿sí? Que dice la parte más importante de mi mente es mi prójimo, la conciencia de su actitud hacia mí es la percepción que abre normalmente la mayoría de mis vergüenzas. Yo quiero detener acá la palabra abre, ¿sí? ¿Cómo se dice abre en inglés? Open, ¿no es cierto? To open, abrir. No obstante, James no utiliza esa palabra en el original inglés. Utiliza otra palabra. Unlocks. Es el verbo que se quiere decir cuando uno abre con una llave algo. ¿Sí? Justamente es el prójimo, diría acá. ¿Sí? La conciencia de esa actitud hacia mí, ¿sí? Es la percepción que normalmente unlocks, abre como si fuera una llave la mayoría de mis vergüenzas, eliminaciones y miedos. El prójimo es para ser justamente una llave que me habla a mí tener ciertas emociones de ciertas maneras. No siento vergüenza por estar desnudo, pero si veo que alguien me está mirando, ahí sí siento vergüenza. ¿Sí? No me río, por así decirlo, en carcajadas viendo una película porque estoy solo, pero cuando veo que somos un montón que nos están riendo, me es más fácil a mí reírme en grupo. ¿Sí? Bien, eso es lo que de alguna manera él explicita así. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Eso sería el texto de James.